Tenemos aquí un primer ejercicio que es el único que es un poquito más teórico de los que nos quedan, que nos pide deducir las condiciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares, a partir de las que conocemos en coordenadas cartesianas. Realmente hay muchísimas formas alternativas de escribir nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para ello, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, yo parto de mi expresión de función f como parte real y parte imaginaria, planteamos y lo que hacemos es un cambio de variable. Es decir, sabemos que si nuestra función f la puedo expresar yo como parte real más i por parte imaginaria y hacemos un cambio que sería z igual al x más y por y, esto nos permite expresar lo que serían nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann, por así decirlo, en forma cartesiana, es decir, con x y como la parcial de u respecto de x, pero en las variables x y, como función de dos variables, debe coincidir con la parcial de v respecto de y en las variables x y. Y del mismo modo, si derivamos parcialmente la u, pero respecto de y, esto debe coincidir ahora con menos la parcial de v respecto de x en nuestras variables x y. Claro, entonces lo que queremos hacer es un cambio a coordenadas polares. Es decir, ahora haríamos, o ahora hacemos, el cambio a polares. Claro, que en este cambio a polares lo que estamos diciendo es que vamos a cambiar las variables x e y. Yo cambio x por una función que ahora no va a depender de x e y, sino va a depender de dos nuevas variables que son r tita, rho alfa, me da igual, radio y ángulo. Y lo expresamos como r por el coseno de tita y la y la expresamos como una función que va a depender de dos nuevas variables, r y tita, y nos quedaría aquí r por el seno de tita. Entonces lo que estamos haciendo es un cambio de variable, de dos variables a dos nuevas variables en R2 como funciones de varias variables. Lo cual significa que estas expresiones, estas derivadas parciales, voy a aplicar el teorema del cambio de variables para funciones de dos variables. Aquí de repente es como nos hemos olvidado de cosas complejas. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, ¿qué tendríamos? Tenemos aquí esta parcial de u respecto de x. Yo esto no lo quiero derivar ahora respecto de x, sino que quiero interpretar como estoy haciendo un cambio de variable, mi función u que dependía de x y de y, ahora va a depender de dos nuevas variables que son r y tita. Entonces quiero derivar respecto de esas nuevas variables. Es decir, mi objetivo ahora no va a ser decir parcial de u respecto de x, sino calcular respecto de esa nueva variable la parcial de u, pero respecto de r. Entonces decimos, claro, es que yo conocería, o yo conocía lo que era la derivada de u respecto de la x. Entonces, cuando aplicamos nuestra regla de la cadena, lo que hacemos es coger esa misma variable u, derivarlo respecto de x y multiplicar por la parcial de la variable que tengo aquí r derivada respecto de la x. Perdón. Aquí la x, arriba. La x es la que estoy derivando respecto de la r. Pero es que no había una única variable, había otra variable y. Por lo tanto, sumo la parcial de u respecto de y multiplicamos por nuestra derivada parcial de y respecto de la r. De aquí, lo único que puedo sustituir, por así decirlo, serían estas dos expresiones que aparecen aquí que corresponden al cambio de variables a coordenadas polares que estamos haciendo. Lo otro es una expresión simbólica que no sabemos cuánto vale.
Entonces diríamos, bueno, pues aquí lo máximo que podemos decir, como x era r coseno, al derivar respecto de r nos va a quedar el coseno de tita que multiplica a la parcial de u respecto de x más el seno de tita que multiplica a la parcial de u respecto de y. Hacemos lo mismo, pero vamos a derivar la u respecto de la otra variable, es decir, respecto de la variable tita. Aquí moradito, tita. Entonces lo que vamos a tener es volver a aplicar la regla de la cadena para funciones varias variables. Vamos a tener nuestra derivada de u respecto de la variable que sí conocemos, x, y vamos a tener que derivar esta variable x respecto de la nueva variable que estamos introduciendo, que sería la tita. Pero había otra variable que no era solo la x, que era la y. Entonces tenemos que añadir la derivada de u respecto de la y y multiplicar por la derivada de la y respecto de la nueva variable que hemos introducido, tita. Nos queda entonces, al derivar, como teníamos r coseno, derivar coseno respecto a tita me va a quedar un menos seno de tita por la parcial de u respecto de x. Y al derivar, y falta un r que me comía, menos r. Y al derivar la y respecto de tita, como teníamos r seno, me va a quedar más r por la derivada del seno, sería el coseno de tita, parcial de u respecto de y. ¿De acuerdo? Esto lo hemos hecho con la derivada de u respecto de r y respecto de tita. Claro, yo también quiero obtener la información sobre las derivadas parciales, pero respecto de la v. Es decir, análogamente, podríamos tener aquí, bueno, ya podemos poner a lo mejor la fórmula un poquito más rápida. Análogamente, lo que tendríamos es que la parcial de v respecto de r nos quedaría ya simplemente, derivamos la x respecto de r, o sea que nos va a quedar aquí un coseno de tita. Va a ser la misma expresión, pero cambiando simplemente por la función v respecto de x más un seno de tita por la parcial de v respecto de y. Y cuando cojamos la v y la derivamos respecto de tita, nos va a quedar también aquí un menos r seno de tita por la parcial de v respecto de x más un r coseno de tita por la parcial de v respecto de y. Nosotros queremos llegar a una ecuación de Cauchy-Riemann en el que no intervengan ya la parcial de u respecto de x respecto de y, ni la de v respecto de x respecto de y, sino que intervengan estas nuevas derivadas parciales de u respecto de las nuevas variables r y tita. Claro, yo tengo la expresión de la parcial de u respecto de r. Me gustaría despejar, sustituir lo que vale la expresión parcial de u respecto de x. Bueno, si tengo estas dos expresiones, vamos a ver si de este sistema de ecuaciones somos capaces de despejar las incógnitas que me interesan, que sería la parcial de u respecto de x. Hombre, pues a lo mejor hay una opción sencilla que es, como se parecen mucho estos términos, si yo arriba multiplico por r seno y abajo multiplico por el coseno y sumo ambas ecuaciones, se me va a eliminar esta variable. La parcial de u respecto de x se me cancela. Lo cual significa que cuando yo aquí arriba multiplico por r coseno de tita, por la parcial de u respecto de r. Sería r seno de tita, ¿no? Sí, r seno. Mira que he dicho r seno y aún así he escrito r coseno. R seno de tita, parcial de u respecto de r, y le sumo simplemente, tengo que multiplicar aquí por un coseno para que me quede el coseno de tita por la parcial de u respecto de tita. De este modo conseguimos aquí, al tener r seno coseno y abajo menos r seno coseno y sumar, la parcial de u respecto de x desaparece, pero aquí arriba tendríamos r
seno por otro seno sería r seno cuadrado, mientras que aquí abajo multiplicado por un coseno tengo r coseno cuadrado. Como tengo parcial de u respecto de y, lo puedo sacar factor común junto con la r y me quedaría seno cuadrado más coseno cuadrado 1. Es decir, que esto coincide con r parcial de u respecto de y. Lo cual significa que aquí tengo expresado quién sería esta parcial de u respecto de y. Puedo hacer el mismo proceso, pero restando para sacar lo que valdría la parcial de u respecto de x. Es decir, aquí tendría entonces, pues, por ejemplo, arriba lo que hacemos es multiplicar por r coseno y abajo multiplicamos por menos el seno. O multiplicamos por el seno y restamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si arriba multiplico simplemente por el coseno, me va a quedar, o por r coseno, me va a quedar r coseno de tita parcial de u respecto de r. Abajo me quedaría menos seno de tita por la parcial de u respecto de tita. ¿Y qué nos va a quedar? Al multiplicar arriba por r coseno, tendría en esta parte r seno coseno, pero al multiplicar abajo por menos seno, la parcial de u respecto de y se me cancela. Arriba r coseno cuadrado, abajo con el menos y el menos r seno cuadrado, vuelvo a sacar factor común y me va a quedar r parcial de u, pero ahora respecto de x. La expresión para las parciales de v son exactamente las mismas porque tenemos la misma relación con la u o con la v. Lo cual significa que ya podemos despejar en la expresión de las coordenadas cartesianas de nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, obtenemos entonces que si de la primera ecuación de Cauchy-Riemann yo tenía que la parcial de u respecto de x debía coincidir con la parcial de v respecto de y, ahora ¿qué nos va a quedar? Podría multiplicar todo por r porque a fin de cuentas aquí lo que vamos a tener es en ambos casos una expresión con r. Y entonces puedo decir la parcial de u por r respecto de x es esta expresión que tengo aquí con parcial de u respecto de r, parcial de u respecto de tita. Es decir, me va a quedar en la parte izquierda r coseno de tita por la parcial de u respecto de r menos el seno de tita por la parcial de u respecto de tita. Esto sería esta parte que tenemos aquí. La parte derecha va a ser la parcial de u la parcial de v respecto de y, que va a ser esta misma expresión pero cambiando la u por una v. Es decir, vamos a tener que esto coincide con r seno de tita parcial de v respecto de r más coseno de tita parcial de v respecto de tita. Si no he copiado nada mal, coseno exactamente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta igualdad ahora. Análogamente, cuando cojamos la otra igualdad de Cauchy-Riemann, la parcial de u respecto de y tiene que coincidir con menos la parcial de v respecto de x. Lo cual nos dice ahora que tenemos las mismas expresiones prácticamente, pero cambiando de signo. Es decir, aquí vamos a tener esta de aquí, pero con la u, es decir, r seno de tita por parcial de u respecto de r más el coseno de tita por la parcial de u respecto de tita. Y a la otra le cambiamos el signo, nos va a quedar menos r coseno de tita por la parcial de v respecto de r más seno de tita por la parcial de v respecto de tita. ¿De acuerdo? Podemos tratar de simplificar alguna de estas expresiones que tenemos aquí si queremos. Porque si nos fijamos,
hay ciertas expresiones simétricas igual, ¿no? Es decir, esto sería a priori como las ecuaciones de Cauchy-Riemann que obtenemos directamente en coordenadas polares, pero ¿qué más podemos hacer aquí? Y fijamos cómo tenemos aquí, pues r coseno, r seno, parcial de u respecto de r. Si multiplico toda la expresión de arriba por el seno, toda la expresión de abajo por el coseno, ¿qué tendríamos? Si sumamos ambas expresiones, al multiplicar arriba todo por coseno y abajo todo por seno y sumar, nos fijamos en que, claro, r coseno cuadrado, r seno cuadrado, me queda simplemente r factor común que multiplica a la parcial de u respecto de r. Pero es que cuando arriba multiplique por el coseno y abajo multiplique por el seno y sume, justamente esta derivada parcial de u respecto de θ se me cancela. Ah, mira qué bien, algo que se me ha simplificado. Pero es que si sigo abajo y multiplico arriba por el coseno y abajo por el seno y sumo, resulta que la parcial de v respecto de r también se me simplifica. Mira qué bien. Entonces aquí me queda otra vez coseno cuadrado, seno cuadrado, sumo, pero coseno cuadrado, seno cuadrado vale 1 y me queda simplemente la parcial de v respecto de θ. Pues esta de aquí es lo que solemos denotar nosotros como las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar, porque se me ha quedado esta expresión muy simplificada. ¿De acuerdo? Esto sería una de las ecuaciones. He simplificado diciendo, hombre, tenía dos ecuaciones, no puedo quedarme solo con una. Ahora que me falta, igual que hemos sumado, podría haber dicho, bueno, ¿y si restas? Porque, por ejemplo, la otra alternativa que hubiese sido, multiplico arriba por seno, abajo por coseno y a la segunda le resto la primera. Pero al multiplicar abajo por el coseno y arriba por el seno y restar, ahora es el término parcial de u respecto de r el que se me ve simplificado. Y al multiplicar abajo por coseno y restarle el menos seno cuadrado más seno cuadrado, me queda únicamente el término parcial de u respecto de θ. Todo eso es igual cuando abajo multiplico por el coseno, arriba por el seno y resto, el término parcial de v respecto de θ se me cancela. ¿Y aquí qué me quedaría? Menos r coseno cuadrado, le resto r seno cuadrado, saco el menos r parcial de v respecto de r, factor común, y me va a quedar simplemente un menos r por la parcial de v respecto de r. Anda, pues justamente ahora tenemos estas dos ecuaciones que son lo que llamamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann en forma polar o en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Se parecen mucho a la expresión que tenemos. Hay muchas veces que a lo mejor nos gusta tener despejado la parcial de u y entonces ponemos este r dividiendo, pero salvo eso no lo podemos dejar así si queremos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden entonces calcular una función holomorfa de modo que la parte real sea el logaritmo del módulo de z al cubo. Uno podría pensar, a ver, si en el ejercicio me han pedido estudiar coordenadas polares, a lo mejor esto tiene pinta de que podría tratar de usar también esto en coordenadas polares en vez de en coordenadas cartesianas. Porque realmente, para la segunda parte, si usamos coordenadas polares, que no es necesario, simplemente voy a decir, ya que hemos hecho el trabajo de deducir las ecuaciones de Cauchy-Riemann, a lo mejor podemos usarlo también. Nos están diciendo que la parte real de f de z, que es lo que nosotros solemos llamar una función u de xy, que eso coincida con el logaritmo neperiano del módulo de z al cubo, claro, entonces, si hacemos el cambio a polares, lo que estoy diciendo es que mi función u ya no va a depender de r, de x y de y, va a depender de r y de θ. Y justamente esto debe coincidir con el logaritmo neperiano, es que en este caso el módulo de z es justamente la r. Entonces esto me queda simplemente módulo, sería r al cubo.
O si queremos incluso, puedo simplificarlo y tener 3 veces el logaritmo neperiano de r. Claro, pero entonces, ¿cuál es la expresión de las coordenadas polares que nosotros vamos, de las ecuaciones de Cauchy-Riemann que vamos a usar? Si la función es holomorfa, en particular, debe verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, como nos piden hallar f holomorfa, debe verificar Cauchy-Riemann. Ya sea en cartesiana, ya sea en polares, ya sea en homogéneas, nos da exactamente igual. Entonces, mis nuevas ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares sería, pues, la r por la parcial de u respecto de r debe coincidir con la parcial de v respecto de θ. Y por otro lado, cuando derivo la u respecto de θ, debe coincidir con menos la r por la derivada de v respecto de r. Claro, pero de aquí lo que yo debo hallar es la v. Si sustituyo la expresión que conocemos para la derivada de u, resulta que cuando yo derivo aquí la derivada de u respecto de r, ¿qué nos queda? Derivada del logaritmo neperiano sería 1 entre r, que con esta r se me cancela y me queda 3, igual a la parcial de v respecto de θ. Mientras que al derivar la u respecto de θ, como resulta que la u únicamente depende de r, me va a quedar que la derivada es la constante 0. Y eso debe ser igual a menos r por la parcial de v respecto de r. Claro, si nos fijamos aquí entonces, de esta parte, ¿qué nos está diciendo? O bueno, me da exactamente igual. De aquí, por ejemplo, podemos sacar que la parcial de v respecto de r, y aquí vamos a hacer hincapié en que ahora mi v depende de r y de θ, que normalmente hacemos un poquito de uso de notación y como que muchas veces aquí no ponemos la variable de la que depende, como que va un poco implícito con lo que estamos trabajando para no tener tanta notación. Pero aquí vamos a ponerlo porque es importante. El menos r, como r es un módulo distinto de 0, divido y me queda que esto es igual a 0. Ya estamos con una ecuación de varias variables. En general, resolver ecuaciones en derivadas parciales es complicado, pero este es un caso muy concreto. Porque si al derivar una función que depende de variables respecto de una me da 0, es que la única opción es que si integro respecto de esa variable, me dé una constante. Pero no tiene que ser solo una constante, sino puede ser una constante o algo que no dependa de la variable r. Es decir, de aquí lo que sacamos es que la función v, que depende de r y de θ, en realidad es una función. Podemos cambiarle el nombre y llamarlo c como de constante, pero no tiene por qué ser una constante, puede ser una constante o algo que dependa únicamente respecto de θ. Que visto desde la variable r, no hay dependencia. Claro, pero entonces yo me puedo venir aquí arriba con esta información. Porque si sé ahora que mi función v, que depende a priori de r y de θ, resulta que no depende de r, pues cuando me vengo aquí arriba y sustituyo, ¿qué ocurre? Que estoy derivando respecto de θ. ¿Qué función? Sustituyo la función c de θ. Y todo eso debe ser igual a 3. Claro, pero aquí estamos diciendo, en realidad, cuando ya hay una única función que depende de una única variable, esta derivada parcial no es la notación que utilizamos, simplemente escribimos la derivada con la notación prima si queremos. O ya no hay que poner derivada parcial. Pues la c' tiene que ser 3. Claro, ¿de aquí qué sacamos entonces? Sacamos que la función c de θ puede ser 3 veces θ más, y aquí sí podemos añadir cualquier constante k. ¿Vale? Eso es lo importante que tenemos aquí. Es decir que de este modo, ¿qué hemos conseguido? Hemos obtenido así
que si nuestra función u, que depende de r y tita, es la función 3 logaritmo neperiano de r, del módulo, entonces nuestra función v, que depende de r y de tita, es la función 3 tita más una cierta constante k, con k cualquier constante compleja. ¿De acuerdo? Ahora, me piden algo aquí de determinar un dominio máximo en el que f puede ser holomorfa. Pues claro, ¿dónde está definida esta función? El 3 tita no me da problemas para ningún valor de tita. Pero el logaritmo neperiano sí tiene problemas en un cierto valor, justamente cuando lo que haya dentro tome el valor 0. Entonces, esto de aquí está bien definido. A priori, para todo tita, uno podría decir perteneciente a R, aunque en realidad sabemos que el ángulo lo hemos restringido al intervalo 0,2pi. Y para todo R, perteneciente a, como es un módulo, es algo positivo. Pero no puede ser 0 en este caso. Tiene que ser de 0 a más infinito. Cuando deshacemos nuestro cambio de coordenadas polares, ¿qué conjunto me está dando? Me está dando prácticamente todo el plano complejo menos un punto en concreto, el único punto que tiene módulo 0, que es el 0 precisamente. ¿De acuerdo? Sí. Cuando has dicho entre 0 y 2pi, realmente cuando nosotros el otro día hablábamos decíamos entre menos pi y pi. Es lo mismo, ¿no? Sí. Digo que me da igual que sea entre menos pi, pi, entre 0 y 2pi, entre realmente a la hora de definir la v como función de varias variables, a priori todo R. Lo único que en nuestro cambio de coordenadas polares no lo hemos puesto, pero cuando hacemos este cambio... A ver dónde estaba el cambio. Por aquí. Al hacer el cambio en esta asignatura o en este caso diríamos, es que mi cambio polar es x igual a r coseno de tita. El y sería igual a r seno de tita. Y ahora depende porque el cambio a coordenadas polares es un cambio de varias variables. Y en ese cambio de varias variables, sí está medianamente fijado que el ángulo tita varía entre 0 y 2pi. Pero igualmente aquí diríamos, el tita, como estamos en variable compleja, lo cogeríamos entre el menos pi y el pi. Y el r lo cogeríamos entre 0 y más infinito. ¿De acuerdo? Este sería el cambio con el que estamos trabajando. Entonces, aunque aquí hemos puesto en todo R, en realidad, como nos estamos restringiendo al cambio de coordenadas polares que estamos haciendo, sería únicamente entre menos pi y pi. Luego, pues, la función, ¿quién sería? Mi función f, que depende de r y de tita, sería simplemente cualquier función de la forma 3 logaritmo neperiano de r más i por 3 tita más una cierta constante k para cualquier constante k que nosotros cojamos de los complejos. Y aquí tenemos nuestra función. ¿Vale? Que también podemos deshacer cambios si queremos, pero no, como no nos piden nada, pero que si uno quiere dice, oye, es que a mí me apetece deshacer este cambio y expresarlo no con coordenadas polares, sino en cartesiana. ¿Vale? Pues diríamos, esto me quedaría 3 veces la r simplemente logaritmo del módulo de z. Podemos devolver el 3 como el exponente, dejarlo fuera, más y aquí me quedaría 3 veces, y el tita sabemos que es el arco tangente de la parte imaginaria, que llamaríamos i, de z, entre la parte real, que sería la x, de z, más la constante k. Que así parece más feo, pero bueno, también podemos dejarlo simplemente como 3 logaritmos de r más 3 tita más k. Esa K has dicho que es para todo K que pertenece a los números complejos o a los números reales. No, a los complejos.
Porque tenemos aquí nuestra función de variable compleja. Sí. ¿Vale? Que lo podemos poner también en R. Uno puede decir, a ver, desde el punto de vista de funciones varias variables, aquí la K sería una variable real. Es decir, como aquí estamos haciendo con funciones de dos variables, aquí diríamos la K es real. Pero en realidad cuando lo extendemos aquí, aunque podemos decir la K es real, en realidad también puedo decir la K es complejo porque a la hora de derivar me da exactamente igual. Aunque sea un número complejo va a seguir siendo cero. O sea, su parte imaginaria es cero, a lo que quieres comentar, Exactamente. ¿no? Vale, vale. Venga. A ver, siguiente. Ah, mira, este de aquí. Me piden para en el valor de z0 de este conjunto demostrar esta desigualdad. ¿Vale? Este realmente es muy rapidote porque se basa únicamente en la desigualdad triangular y en darte cuenta un poquito de algunos truquitos que tiene este cociente. Entonces, la desigualdad triangular, ¿qué nos dice? La desigualdad triangular nos dice que si yo tengo números complejos, vamos a llamarlos A y B, si tengo A, me da igual que pongamos más B o que pongamos A menos B, lo mismo es que lo mismo. Que esto es siempre menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Y esto es menor o igual que el módulo de A más el módulo de B. Esto es para cualesquiera A y B complejos. Pero hay una modificación suya que sería la desigualdad triangular inversa, que nos permite obtener una información con una desigualdad en el sentido contrario. Es decir, la inversa, ¿qué nos dice? El razonamiento es, empieza únicamente, por ejemplo, en el elemento A. Claro, entonces yo puedo decir, bueno, pues a este elemento A le sumo un B y le resto un B. Y ahora agrupo A y B y agrupo el menos B. Entonces esto sería menor o igual que el módulo de A más B más el módulo de menos B, que es lo mismo que el módulo de B simplemente, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué obtenemos? Que ahora puedo despejar el módulo de A más B. Es decir, que el módulo de A más B es mayor o igual que el módulo de A menos el módulo de B. Pero también podría haber empezado con el módulo de B y haber dicho, ah, esto es igual que el módulo de A más el B menos el A. Aquí aplicamos la desigualdad triangular y me queda menor o igual que el módulo de A más B más el módulo de menos A, que es lo mismo que el módulo de A. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Pasa restando, módulo de A más B es también mayor o igual que el módulo de B menos el módulo de A. Cuando una cosa es mayor o igual que algo y que menos ese algo, porque esta expresión es lo mismo pero cambia de signo, lo que obtenemos es una relación con el correspondiente valor absoluto. Es decir, que de aquí lo que obtenemos es que el módulo de A más B es siempre mayor o igual que el módulo de A menos el módulo de B, y ahora todo eso en valor absoluto. Básicamente que tú colocas primero el que es más grande. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estas dos desigualdades? Una duda que tengo, Pablo. Dime. En la primera cosa que has puesto pones A, el valor absoluto de más B menor que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y abajo pones el valor absoluto de A menos B menor que el valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Sí. También, ¿no? Es correcto. Sí, porque precisamente es como si tú dijese, escribo esto como A más el número menos B, y aquí pusiese dentro el menos B, pero el módulo de menos B es lo mismo que el módulo de B. Por eso lo he puesto porque el signo no es este signo, sino que da igual que pongas A o que pongas menos, o sea, que pongas más o que pongas menos, aquí tienes la suma. Claro, Igual que aquí lo hemos puesto con un más, pero esta desigualdad es la misma si hubiese puesto A menos B. Es mayor o igual que el de A menos el de B. Ok. Claro. Entonces, vamos a factorizar nuestros términos. Es decir, aquí tenemos
que... ¿Qué ocurre con lo de abajo? El z0 al cuadrado más 5z0 más 4 admite una factorización muy sencillota. Esto es simplemente z0 más 4 por z0 más 1. Luego, cuando yo quiero estudiar qué ocurre con nuestro módulo de z0 al cuadrado menos 2 entre el z0 al cuadrado más 5z0 más 4, puedo expresarlo igual que módulo de arriba, z0 al cuadrado menos 2, entre módulo del z0 más 4 por el módulo de z0 más 1. Yo quiero tener desigualdades que sean tipo menor estricto o menor o igual. Claro, entonces, ¿qué sabemos? Por un lado, por la desigualdad triangular, arriba yo puedo poner que esto es menor o igual que módulo del primero, z0 al cuadrado, más módulo del menos 2, que es lo mismo que el módulo de 2, que es simplemente 2. Y abajo, para conseguir desigualdad del tipo menor o igual, tengo que comenzar con una desigualdad del tipo mayor o igual, ¿verdad? Porque yo sé que el módulo de z0 más 4, utilizando la desigualdad triangular inversa, es mayor o igual que... Primero van a aparecer dos módulos restando, ¿verdad? Pero tengo que colocar el primero, el más grande. Claro, si nos fijamos, el módulo de z es más chico que 3. Entre algo más chico que 3 y 4, el grande es el 4. Y aquí pongo el z0, ¿verdad? Y lo mismo voy a hacer con el módulo del z0 más 1. Va a aparecer módulo de z0 más 1 mayor o igual que módulo menos módulo, pero ahora el z0 es más grande que 2 en módulo. Pues entre algo más grande que 2 y 1, el más grande es el z0. Y aquí un 1. Entonces, ¿qué tendríamos abajo? Abajo yo podría poner aquí módulo de 4, simplemente 4 menos el z0. Todo eso que multiplica al módulo de z0 menos 1. ¿Y por qué se mantiene este menor igual si habíamos puesto un mayor igual? Porque esto sería multiplicando. Si está dividiendo, se invierte la desigualdad. Y ahora ya tengo módulos de los z únicamente. Entonces puedo utilizar esta expresión de aquí. Pues decimos, es que el módulo de z es menor o igual que 3. Lo cual significa que el módulo de z0 al cuadrado es menor o igual que 3 al cuadrado más este 2 que tenía aquí sumando, ¿verdad? Es que abajo, ¿cómo despejo este z0? Si nos fijamos, está dividiendo dos veces, ¿verdad? Entonces tendríamos, me refiero, dividiendo con el menos, yo digo, si yo conozco que módulo de z0 es menor o igual que 3 y mayor o igual que 1, cuando yo multiplico todo por menos, se intercambia desigualdad. Menos 3, perdón, menor o igual que 2, he puesto que 1, menor o igual que 2. Se invierte desigualdad, menos 3 menor o igual que menos módulo de z0 menor o igual que menos 2. Y ahora, cuando yo a esto le sumo 1, le sumo 4, ¿verdad? Menos 3 más 4 me queda 1 menor o igual que 4 menos módulo de z0 menor o igual que 2. ¿Qué tipo de desigualdad me interesa? Como esto está dividiendo, me interesa desigualdad de tipo mayor o igual. Para decir, al tomar el inverso, me queda menor o igual que 1. Y abajo hago el mismo tipo de razonamiento, solo que ahora no está restando, sino que simplemente de aquí, yo digo, pues de 2 menor o igual que módulo de z0, menor o igual que 3, simplemente tengo que restarle 1 a esa expresión. Pues me queda 1 menor o igual que el módulo de z0, menor o igual que 3 menos 2, 3 menos 1, que sería 2. Y se me olvida poner menos 1. Este menos 1 menor o igual que 3 menos 1, que sería 2. Me vuelve a interesar cómo está dividiendo la desigualdad de tipo mayor o igual. Pues esto es mayor o igual que 1, entonces al dividir es menor o igual que 1 entre 1, que vuelve a ser 1. Y aquí, ¿qué nos queda justamente? 3 al cuadrado 9, 9 más 2, 11, 1 por 1, 1, pues me queda simplemente
11, que era lo que queríamos demostrar. Vale. ¿Vale? Perfecto. Con estas desigualdades sale muy rapidito. Están muy preparados para que salgan justamente los números bonitos. Ya, ya, ya. Venga, a ver. Aquí. Me dan este conjuntito y me piden calcular analíticamente y dibujar el nuevo recinto. Entonces, mi z es el número complejo, que no son estos complejos de aquí. Estos son los del conjunto A. Y en lugar de llamarlo z, lo llaman e elevado a 2z. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar esa e? ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a expresar primero el conjunto A analíticamente. Entonces, para no confundirnos con los z, vamos a llamar w u omega a los elementos del A. Entonces, si expresamos analíticamente el conjunto A, tenemos que nuestro conjunto A va a ser los w u omega pertenecientes a C, tales que podría tratar de hacerlo con xy, pero como aquí tengo otro sitio de circunferencia, me resulta mucho más cómodo manejar esta definición en términos de coordenadas polares. Porque lo que estamos diciendo es que, a lo mejor no se ve tan bien, ¿no? Pero el módulo varía entre 1 y 2, es decir, módulo del omega es menor o igual que 2 y mayor o igual que 1, y nuestro argumento principal del omega, ¿dónde varía? Como para nosotros el argumento principal varía entre menos pi y pi, puedo ponerlo como que es mayor o igual que menos 90 grados, es decir, menos pi medio, y llega hasta el pi medio. Claro, que lo que podemos hacer entonces es simplificar un poquito esta notación y decir, mira, mi omega lo voy a escribir simplemente como r elevado a i alfa perteneciente a c, y entonces lo que estoy diciendo es que la r varía entre 1 y 2 y el alfa varía entre menos pi medio y pi medio. Yo le pongo todo por corchetes porque yo aquí no veo si a lo mejor aquí hay algún tipo de discontinuidad. Parece que el borde también está relleno. Pero bueno, que si no estuviese relleno, pues pondría un paréntesis. Tampoco afecta en mucho. Vale. Claro, pero esto ya me permite dibujar mi nuevo recinto. Es decir, más que dibujar, expresar, vamos a llamar B al conjunto de todos los Z pertenecientes a C, tales que e elevado a 2z pertenece al conjunto A. Porque ¿qué tiene que ocurrir para que este número elevado a z pertenezca al conjunto A? Su módulo tiene que estar entre 1 y 2 y su ángulo tiene que estar entre menos pi medio y pi medio. Ojo, si nosotros pensamos nuestro z como x más y por y, lo que estamos diciendo es que este es el conjunto de todos los z pertenecientes a C, tales que e elevado a z sería e elevado a x por e elevado a y por y. Y eso tiene que pertenecer a... Pero, ¿cuál es el módulo de este z entonces? O el módulo de este número complejo e elevado a z. Este número que tenemos aquí, nuestro... me ha faltado un 2, espérate. A mí se me olvida el 2. Aquí sería un 2x y aquí sería un 2y, ¿vale? Me comí yo el 2. Este número complejo es al que le tengo que estudiar el módulo y el argumento. Pero el módulo, ¿quién sería justamente? Módulo de e elevado a 2z es, en esta expresión, e elevado a 2x, ¿verdad? Mientras que ¿quién sería el argumento del e elevado a 2z?
sería justamente la parte exponencial compleja lo que va multiplicando a la y, es decir, que sería simplemente un 2i. Anda, pues entonces tengo claro que esto es lo que llamamos aquí nuestra r, ¿verdad? Y este e elevado a 2x tiene que pertenecer al intervalo 1, 2. Y aquí el 2y tiene que pertenecer al intervalo menos pi medio, pi medio. El i es más sencillo, a lo mejor simplemente es más rápido porque de aquí puedes decir fácilmente, oye, es que entonces el 2 pasa dividiendo y lo que tengo que decir es que la componente y tiene que estar entre menos pi cuarto y pi cuarto, ¿vale? Eso es fácil de sacar la y. El x también es relativamente sencillo, lo que pasa es que tenemos que tomar logaritmo. Claro, al tomar logaritmo en ambas partes me quedaría logaritmo de elevado a 2x sería 2x, el logaritmo de 1 sería 0 y el logaritmo de 2, pues logaritmo de 2. Y 2x tiene que estar entre 0 y logaritmo de 2, entonces divido y me queda que la x debe pertenecer a 0 entre 2, que sería 0, y luego pues logaritmo neperiano de 2, todo eso dividido entre 2, el numerito que sea ese. ¿Vale? ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que un rectángulo. Porque no tenemos una relación de que la x tenga que ser menor que la y, ¿no? Simplemente la x siempre toma valores entre 0 y ese valor. Y la y siempre toma valores entre menos pi cuarto y pi cuarto. Es decir, analíticamente este es el conjunto, pero además podemos representarlo. Porque tendríamos simplemente en con los valores que hemos obtenido. Aquí nuestro eje yx. Aquí el 0. Hemos dicho que la x estaba entre 0 y el logaritmo de 2. Es decir, pues entre 0 y... Aquí el 0. Y vamos a poner, por ejemplo, aquí el logaritmo de 2 dividido entre 2. Y la y entre, pues lo que sea, pi cuarto y menos pi cuarto. Entonces estamos tomando todos los valores que están en este rectángulo que tenemos aquí. Es decir, todo este rectángulo sería nuestro conjunto B. Aquí tenemos el conjunto B de todos los z de C, tales que la condición es que e elevado a 2z pertenezca a ese conjunto A que nos han dibujado. ¿Vale? Una pregunta, Dime. Pablo. El tema de los argumentos, hemos dicho que 2i pertenece al intervalo menos pi medio es pi medio. En este caso no se produce ciclos de 2 capi. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, efectivamente, los argumentos, si en algún momento, igual que cuando, por ejemplo, calculábamos los logaritmos, y esto, a efectos prácticos es como un logaritmo también, ¿no existe algún tipo de ciclo? Es decir, No, que se porque aquí repita cuando dibujas el conjunto estás trabajando simplemente no con multifunciones, sino con el argumento una función. principal. Vale, vale, vale. Exactamente. Porque Entendido. no tengo modo de visualizar que aquí se tratase de una multifunción. Porque el punto es el mismo a la hora de representarlo. Si me hubiesen querido decir, es que esto a lo mejor es una multifunción y puede haber periodicidad, entonces tendrían que dibujarme lo que se conoce como la superficie de Riemann. Sí. Pero aquí, al dibujarme un dibujo en el plano, simplemente cojo el Un caso argumento concreto. principal. Ya está. Entendido. Venga, a ver qué más tenemos por aquí. Vale, uno se parece un poco al que habíamos hecho al principio de una condición sobre parte real igual al logaritmo de módulo de z al cubo. Aquí lo que me dicen, hallar todas las funciones analíticas, de modo que la parte real es constante. Vamos a hacer lo mismo y lo que vamos a utilizar son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, porque lo que yo sé es que si es analítica, holomorfa o derivable, en particular pasan dos cosas, que se verifican las ecuaciones de Cauchy-Riemann y además la parte real y parte imaginaria son funciones diferenciales desde el punto de vista de funciones de varias variables reales.
Aquí lo que voy a utilizar es que por ser analítica, primero planteo las ecuaciones de Cauchy-Riemann y tienen que verificarse. Que podemos plantearlas en cartesiana, en polares, de muchísimas formas, pero como es una constante, pues uno puede decir, mira, pues no hace falta que me vaya a coordenadas polares, sino que simplemente puedo trabajar con las ecuaciones de Cauchy-Riemann en cartesiana. Entonces, si llamamos f de xy a nuestra función compleja, que sería la u de xy, más y por la v de xy, al ser analítica, mira, la palabra analítica no me gusta mucho, pero bueno, al ser analítica en C, debe verificarse las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros? Tendríamos parcial de u respecto de x, debe coincidir con nuestra parcial de v respecto de y, y la parcial de u respecto de y debe coincidir con menos la parcial de v respecto de x. Ahora vamos a imponer la condición que me dicen es que la parte real u, que es lo que nosotros aquí hemos llamado simplemente nuestra función u, tiene que ser una constante. Pero claro, si u es una constante, es decir, si u es simplemente equivalentemente a c constante, al derivar la u respecto de x me tiene que quedar 0. Es decir, la parcial de v respecto de y tiene que ser 0. Pero al derivar la u respecto de y también me queda 0. Entonces, menos la parcial de v respecto de x también tiene que ser 0. Y aquí realmente me da igual con cuál de las dos ecuaciones comencemos porque vamos a llegar a la misma información. Si comenzamos con la primera, lo que estamos diciendo aquí, pues hacer un poquito más de hincapié, es que la parcial de una función v que depende de x y de y, al derivarla respecto de la variable y, es 0. Claro, eso me está diciendo entonces que cuando yo integro respecto de y, mi función v de xy tiene que ser una función que no depende de y. No tiene por qué ser solo una constante, sino es algo, una función, vamos a llamarla k ahora, que depende únicamente de x. Claro, pero con esta información puedo venirme justamente a la segunda condición que teníamos abajo. Y es que si la v es una constante que depende únicamente de x, cuando yo me vengo aquí, lo que estamos diciendo, el menos lo podemos pasar, es decir, bueno, paso el menos dividiendo o multiplico toda la ecuación por menos, es que la parcial respecto de x de la función v, que la función v sería esta función k que depende únicamente de x, tiene que ser también 0. Claro, pero aquí tenemos simplemente que la derivada k' de x es justamente 0. Lo cual me está diciendo en particular que k de x tiene que ser, ahora sí, una función constante. Es decir, hemos puesto k, c, pues ¿qué constante puedo poner? L con L perteneciente a R. ¿Vale? Luego, lo que tenemos aquí es que cómo tiene que ser nuestra f. La f de xy es simplemente una función constante que hemos llamado c más y por una función L para cualesquiera C y L pertenecientes a R. Es decir, que la función f resulta que también es constante, y es constante este número complejo. O sea que estas son todas las funciones analíticas, las constantes también son derivables y su derivada es siempre cero. ¿De acuerdo? Habíamos o tendríamos otro modo también de estudiar esto si queremos de las propias ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, sin tener que calcular estas derivadas parciales, podríamos haber dicho otra opción sería
De las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿qué sabemos? Que la parcial de u respecto de x coincide con la parcial de v respecto de y, lo cual me está diciendo que la parcial... Bueno, de aquí dos cosas, ¿no? Para empezar, por ser u constante, la parcial de u respecto de x, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Y además tenemos que la parcial de v respecto de y también vale 0, ¿verdad? Esto es por ser u constantemente c. Aquí como implicación. Y entonces también la parcial de u respecto de y coincide con menos la parcial de v respecto de x. En particular, una de las consecuencias que nos interesa aquí es simplemente que la parcial de v respecto de x, ¿cómo es? También 0, ¿no? Pero entonces, nosotros hemos visto que si tenemos la ecuación de Cauchy-Riemann, también tenemos una forma de expresar f' en cualquier punto z0, ¿verdad? Es simplemente coger la parcial de u respecto de x en el punto x0 y su 0 y sumarle y por la parcial de v respecto de x en el punto x0 y su 0, ¿cierto? Tenemos una relación con la derivada compleja a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y de la parte real e imaginaria. Ah, claro, pero es que entonces la parcial de u respecto de x vale 0 por ser u constante. Pero entonces, como la derivada de u respecto de y también vale 0, la de v respecto de x también vale siempre 0. O sea que esto sería y por 0. Pero esto es simplemente 0. Si f' de z0 es 0 para todo z0 perteneciente a c, ¿qué deducimos? Que cómo tiene que ser f de z0. La f de z0 tiene que ser igual a un cierto valor, vamos a llamarlo z0 mayúscula, por distinguir un poquito, con z0 perteneciente a c. Pero esto es una constante, es siempre el mismo valor z0, que tendrá su correspondiente parte real y parte imaginaria. Claro, esto es justamente lo que hemos obtenido aquí también, que la f vale siempre c más i por l. Que la f de z0 vale siempre otro punto, z0 mayúscula, que tiene siempre la misma parte real y siempre la misma parte imaginaria. En fin, que no tenemos por qué hacer también esas integrales para sacar la constante y demás. Pero tenemos estas dos alternativas, utilizando en ambos casos la información que nos dan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Venga, creo que nos quedan dos simplemente. Aquí. Ah, no, nos queda solo uno. Ah, vale, mira que bien. Venga, este que parece un poquito... Es verdad que este era más sencillote, ¿no? Que era el 1. Y por eso este a lo mejor era un poquito más complicadito. Aquí, vamos a trabajar con ramas continuas. Me dicen HR de Z es una rama continua de la raíz cuarta que tiene un corte de ramificación en una semirrecta R que empieza en el origen y pasa por el 1 menos 1. Y además me dicen que para saber qué raíz estoy cogiendo, cojo aquella de modo que h de r en el menos 1 vale ese menos 1 más i partido raíz de 2. Vamos a mirar cómo hacemos esto. Para la raíz cuarta, ¿qué tendríamos? Sabemos que, antes de comenzar todo esto, ¿no? Si tenemos la raíz cuarta de z, esta es una notación de multifunción para nosotros. ¿Por qué? Porque esto es simplemente todos los números de la forma. Si hacemos z igual... No me gusta la r porque la r la han llamado semirrecta, ¿no? Vamos a llamar, yo qué sé, ahora ρ al módulo elevado a alfa, ¿no? Para no confundir el r de módulo con la semirrecta r. Aquí lo que voy a tener es el módulo de z, que sería ρ elevado a un cuarto por e elevado a i. Claro, este alfa ya no es el argumento principal, es la función argumento. Es decir, aquí aparece el argumento de z, todo eso dividido entre 4. Aquí está escondido la parte de multifunción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto en realidad es todo el conjunto del ρ elevado a un cuarto por e elevado a i
Y aquí decimos, si alfa es el argumento principal, aquí sí puedo poner entonces alfa más 2pi por k, todo eso dividido entre 4. Y aquí tal es que k pertenece a priori a todo z. Ponemos a priori porque en realidad resulta que aquí cada múltiplo de 4 se va repitiendo y volvemos al mismo valor. Entonces estamos en la misma rama. Es decir, que en realidad esto es simplemente, por periodicidad, el conjunto de todos ρ elevado a un cuarto elevado a i por este alfa, que sería el argumento principal, más 2pi por k dividido entre 4. Y todo eso sería con k que toma los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Y aquí estamos diciendo que nuestro alfa sería el argumento principal de nuestro número complejo z. Lo cual significa que aquí hay 4 ramas distintas de nuestra función raíz cuarta. Entonces, ¿en qué rama estoy? ¿Cómo sé si estoy en la rama k igual a 0, o en la rama k igual a 1, o en la rama k igual a 2, o en la rama k igual a 3? Tengo que averiguar. ¿Vale? Pues vamos a tratar de averiguar en qué rama estamos trabajando. Para eso tengo distintas informaciones. Lo que tenemos que pensar es qué puntos presentan problemas. El 0 presenta un problema. Entonces, me dice justamente que hay un corte que empieza en el 0 y justamente pasa por el 1 menos i. ¿Eso qué significa? Que para la lección sabemos, además, que la rama es continua en el conjunto B, que sería todo el conjunto de los complejos, menos la semirrecta o el rayo dado por R. Mierda. Vamos a poner ρ otra vez. ρ elevado a i, vamos a poner ahora t, ¿vale? Tal que el ρ no da ninguna restricción, es decir, ρ mayor o igual que 0. Y ahora el ángulo, tengo que elegir el ángulo de modo que esta semirrecta pase por el punto 1 menos i. ¿Qué ángulo tiene el punto 1 menos i? Cuando nosotros representamos, ¿qué estamos diciendo? A la hora de representar, nuestros ejes, estamos diciendo, el 0 es un punto problemático que me voy a eliminar. Pero no es el único punto problemático. Tengo también el punto 1 menos i. O sea que voy a tener que eliminar tanto el punto 0 como el punto 1 menos i. Ah, vale, entonces tengo claro cuál es la semirrecta que estoy eliminando, ¿verdad? Es justamente la semirrecta que pasa del 0 a este punto. Esta de aquí sería justamente nuestra semirrecta R, que es este conjunto que estamos escribiendo aquí. Entonces, ¿qué ángulo tienen los números complejos que están en la semirrecta R? Si lo expresamos en términos del argumento principal, sería justamente que la t vale ¿cuánto? Menos pi cuartos. Exactamente. Que podemos haber puesto así, aquí simplemente ρ elevado a menos i pi cuarto, pero lo hemos hecho así tranquilamente para ver cómo sacamos estos valores. Este conjunto de aquí es justamente nuestra semirrecta R. O sea que tengo que elegir la rama que funcione bien en todos estos puntos de aquí. ¿Vale? Venga, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Me dicen además que tiene que ser la rama que en el menos 1 toma el valor menos 1 más i partido raíz de 2. Bueno, podemos hacer en general cuánto valdría o cuánto vale la multifunción en menos 1 para saber con cuál tengo que quedarme. Es decir, además, yo sé que la raíz cuarta de menos 1, si utilizamos la definición de multifunción, sería el módulo del número menos 1. Lo elevamos a un cuarto por e elevado a i, y ahora multiplicamos aquí por el argumento principal del menos 1 más 2pi, todo eso multiplicado por k, y dividimos entre 4.
Y esto sería con k igual a 0, 1, 2, 3. Esto es mi multifunción, que me va a dar 4 valores de las raíces cuartas del menos 1. Tengo que saber cuál estoy eligiendo. Vale, pues mira, sabemos aquí que el módulo de menos 1 es 1, 1 elevado a un cuarto es 1, ¿vale? El argumento principal de menos 1, ¿cuál es? Si yo tomo mi argumento principal, que no se nos olvide, que el argumento principal para nosotros está entre menos pi abierto y pi cerrado. Hace una tontería, pero no es lo mismo coger el menos pi que coger el pi. Hay una diferencia de 2pi, entonces me podría estar equivocando de rama. Lo cual significa que aquí tengo e elevado a i por pi, que sería mi argumento principal, más 2pi por k. Todo eso dividido entre 4. Y todo esto con k igual a 0, 1, 2, 3. Es decir, que aquí hay 4 números, ¿verdad? Tenemos los 4 números que sería o bien e elevado a i por pi cuarto, o bien tengo e elevado a i por sumo para k igual a 1, que sería 3pi cuarto, o tengo el número e elevado a i por 5pi cuarto, o tengo aquí el e elevado a i por 7pi cuarto. Es que me han dado los números no en forma exponencial, sino me lo han dado en forma binómica. Vale, bueno, pues vamos a ver si podemos calcular estos valores. Pues claro, en realidad, ¿qué tenemos aquí? Si utilizo la forma trigonométrica, lo que estoy diciendo es que e elevado a i pi cuarto es simplemente el número complejo coseno de pi cuarto más i por el seno de pi cuarto. Que nos quedaría el número raíz de 2 entre 2 más i raíz de 2 entre 2. O simplemente 1 partido raíz de 2 más 1 partido raíz de 2. Es decir, me quedaría aquí el número 1 más i, todo eso dividido entre raíz de 2. Ah, mira, este no coincide, ¿verdad? O sea que seguro que no va a ser la rama principal en este caso. Venga, vamos a seguir. ¿Y si sería el e elevado a 3 pi cuartos? Si no nos sabemos más o menos con qué estamos trabajando, tenemos que pensar que esto es simplemente que número complejo. El e elevado a i 3 pi cuartos, utilizando las propiedades que tenemos, lo podemos expresar como el coseno de pi cuarto más pi media. Y aquí aparecería más i seno de pi cuarto más pi media. Y yo no soy fan de aprenderme esta cosa de memoria, simplemente uno se hace un dibujito en un momentito, dibuja un ángulo alfa, y dice, si a este ángulo alfa yo le sumo 90 grados, lo que veo es que el seno y el coseno aquí coinciden, ¿verdad? Pero están cambiados de signo. Es decir, el coseno de pi cuartos más pi medio coincide con el seno de pi medio, pero cambia de signo. O sea que esto sería menos 1 partido raíz de 2. Mientras que el seno, que sería esta altura, coincide con el coseno, que sería esta distancia horizontal, y tienen el mismo signo. Seno hacia arriba, coseno derecha positivo. O sea que aquí me aparecería más i por 1 partido raíz de 2. Entonces aquí sacando el raíz de 2 me quedaría menos 1 más i, todo ello dividido entre raíz de 2. Que podemos sacar los otros dos valores, ¿verdad? Pero aquí automáticamente decimos, mira, si es que justamente acabamos de obtener que h de menos 1 debe valer menos 1 más i partido raíz de 2, y aquí tenemos justamente el valor menos 1 más i partido raíz de 2, significa que ya sé cuál es la rama que estoy eligiendo, ¿verdad? La rama con el valor k igual a 1. Ah, pues ya puedo poner el nombre a mi función HDR. Es decir, hemos obtenido así, hemos obtenido entonces que h de r de z ya es una función. La función módulo de z lo eleva a un cuarto
por e elevado a i, el argumento principal de z, le sumo 2pi y lo divido entre 4. Y esa es mi función, en donde ya sé que el valor de k es k igual a 1. Y ahora, todo esto ha sido lo que tenía que hacer antes de poder calcular el valor hr de 1 más i, porque para poder calcular cuánto valen 1 más i, tengo que saber cuál es la rama con la que estoy trabajando. Es decir, una vez que tenemos la rama, que es la parte complicada, calcular esto ya es trivial. Porque entonces, aquí decimos simplemente nuestro hr de 1 más i va a ser módulo de z. Es que el módulo de 1 más i es simplemente raíz de 2. Pues raíz de 2 lo elevamos a un cuarto. Por e elevado a i, que multiplica al argumento principal. Pero el argumento principal es justamente el ángulo pi cuarto. Le sumo 2pi y todo eso lo voy a dividir entre 4. O sea que nos va a quedar, si queremos en potencia, aquí tengo 2 elevado a 1 octavo por e elevado a pi cuarto, le sumo, multiplico por 4, 8 pi cuarto, que sería 9 pi cuarto, pues me queda y 9 pi partido de 16. Aquí tenemos nuestro número complejo. Esa sería la raíz cuarta de 1 más i, pero la rama que en este caso no es la rama principal, por ejemplo. ¿Vale? Me piden también que dibujemos la imagen de C con todos los números para esta rama que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer... la llamaríamos, por ejemplo, H1, ¿no? Que es la rama realmente elegida, ¿no? Por darle a la R un Sí, valor, ¿no? exactamente. Bueno, la R, cuidado, la R es la semirrecta. Es decir, que si quisiese, es verdad que desde el punto de vista de ramas, podemos decir, oye, pues esto es o la HR0, la HR1, la HR2, la HR3. ¿De acuerdo? Okay. Lo que pasa es que para los argumentos sí tenemos notación, para los logaritmos tenemos notación y para las raíces no. Es como, hay que llamarlo h lo que sea. No puedes poner raíz cuarta subíndice 0, como queda muy feo. Entonces, ahora en el B, para dibujar, ¿qué vamos a hacer? Más o menos trata de ver qué ocurre con ciertos conjuntos sencillos. Entonces, para dibujar o para representar A igual a HR de C, vamos a coger algunos conjuntos sencillos. Entonces, normalmente la idea es simplemente planteamos nuestros ejes y hacemos dos dibujitos. Es decir, planteamos, estamos aquí unos ejes. Upa, en rojo, no lo quiero en rojo. Aquí en C. Y luego vamos a ver en qué transforma nuestra función HR los distintos conjuntos que cojamos. Entonces, en la medida posible, pues intentamos coger conjuntos más o menos sencillos. Pero bueno, que no tienes por qué... Todo depende de lo que uno entienda por sencillo. Entonces, la pregunta, cuando hacemos esto, sería ¿en qué transforma mi función HR? Decimos, bueno, como estamos haciendo raíces cuartas, es decir, como mi HR de Z es coger y decir el módulo lo elevas a un cuarto. El argumento, tú vas a decir, el argumento principal que estás haciendo. Si quitamos este cuarto, decimos el argumento principal lo dividimos entre 4 y luego le estoy sumando 2pi entre 4, que sería, le estoy sumando pi medios, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo con todo el plano complejo? Si cogiese circunferencias, la circunferencia de módulo 1, ¿qué hace con esa circunferencia? Vamos a coger aquí la circunferencia. Si cogemos aquí la que tiene módulo 1, ¿qué le va a hacer?
la convierte en números complejos que tienen que módulo. Módulo 1 elevado a un cuarto, que es de nuevo módulo 1, ¿verdad? Dice, vale, parece que eso lo está haciendo igual. ¿Y luego qué está haciendo con todos estos ángulos? Que el ángulo que tuviesen lo está dividiendo entre 4. y luego lo está girando, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si yo cogía, o ahora no puedo obtener cualquier ángulo, ¿verdad? Sino que si nos fijamos, para esta circunferencia que estoy haciendo. ¿Dónde está aquí? Este de aquí. Vamos a poner aquí la misma circunferencia que tiene. Porras, me voy a poner azul. El mismo modulito. Voy a poner también módulo 1 más o menos por aquí. Vean, la hemos puesto discontinua para ver qué puntos sí que estoy cogiendo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo cogiese uno que tuviese módulo antes del giro, ¿no? El intervalo de argumento principal, ¿qué va a ocurrir ahora? Que si el argumento estaba entre menos pi y pi, ahora ¿qué ocurre con el argumento de z entre 4? Que eso va a pertenecer al intervalo menos pi cuartos, coma pi cuartos, ¿verdad? Y cuando yo le sumo pi medio, ¿cuál va a ser el rango de variación de este argumento de z partido de 4 más pi medio? Va a ser sumarle aquí luego pi medio, ¿verdad? Sí. Es decir, a todo este conjunto le sumo pi medio. ¿Eso qué significa? Menos pi cuartos más pi medio sería pi cuartos. Pi cuartos más pi medio sería 3 pi cuartos. Sí. Ojo, porque 3 pi cuartos... ¿3 pi cuartos? Sí, 3 pi cuartos. Es decir, me queda un poquito por encima de pi. Es decir, 3 pi cuartos me va a quedar por aquí, ¿no? Y el pi cuarto me va a quedar por aquí, ¿cierto? ¿No? Sí, sí. Son 135 grados. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que vamos a coger todos los valores menos estos de aquí, ¿verdad? Ay, porra, no me deja... Bueno, lo voy a borrar entonces escribiendo en blanco. Lo que vamos a hacer va a ser coger todos los números complejos, pero estos de aquí no los cojo, ¿verdad? Sí. Ni estos de aquí lo cojo, Uh-huh. ni estos trocitos de aquí, ni estos de aquí. Es decir, que está transformando la circunferencia en este arco de circunferencia, que va de este punto a este punto, ¿verdad? Sí. Demasiado gordo se ha puesto esto. De más finito. De este punto, ahora, a este punto. Eso ha hecho HDR de toda la circunferencia completa. Ahora, vamos a hacer la misma situación, pero ¿qué ocurre si cojo una circunferencia que tenga un radio mayor que 1? Que si cojo circunferencia radio mayor que 1, ¿ahora qué va a ocurrir? Claro, que la idea va a ser muy parecida, ¿verdad? Solo que ahora el radio se va a ver disminuido. Es decir, que en lugar de decir, oye, es que teníamos que coger la circunferencia correspondiente a el mismo radio, como era aquí radio 1, sino que se va a reducir el radio acercándose cada vez más al 1. Bueno, simplemente se va a hacer más chico. Es decir, que vamos a tener otro arco de circunferencia, solo que si esto fuese 2, en lugar de tener un 2, vamos a tener por aquí un raíz cuarta de 2. Esa es la única diferencia. Pero va a variar igual entre este punto, el ángulo va a ser el mismo y el ángulo va a ser el mismo, el máximo, ¿verdad? Y vamos a tener todo este arco de circunferencia. O sea que si nos fijamos en este razonamiento, lo que está ocurriendo es que estamos cogiendo todas las circunferencias, ¿verdad? Cada vez se acercan más a 1 o se acercan más, pero va a ser todos los posibles radios, solo que el ángulo está limitado. El ángulo no vas a poder tener un ángulo de menor que pi cuarto. Uh-huh. Entonces, estamos consiguiendo transformar todo el conjunto complejo en ¿quién? Un sector. Exactamente. Entonces tendríamos, pues, por ejemplo, yo qué sé, le podemos poner en verde. Por aquí. Por aquí. Y todo esto aquí relleno sería justamente nuestro conjunto HR-1. Perdón. Esto sería
HR de nuestro conjunto C. ¿Vale? Cogemos circunferencia porque como teníamos módulos es fácil trabajar con los módulos y luego los ángulos veo ese rango de variación que tiene. ¿Vale? Y ahora me piden dibujar para este conjunto A, que sería este cono infinito, dibujar logaritmo principal de A. Que vamos a hacer la misma idea, es decir, ahora tenemos semirrectas, ¿verdad? Pero bueno, recordemos quién es nuestro logaritmo principal. Es decir, en el... me he quedado ya sin... En el C, ¿qué tenemos ahora? Vamos a mantener aquí... Vamos a quitar esta parte, pero vamos a mantener a lo mejor el conjunto A. Vamos a dejar esto por aquí. Afuera. Vamos a poner aquí a la izquierda quién sería justamente nuestro conjunto o nuestra función logaritmo. Va a faltar por eliminarse. Bueno. Aquí, en el C, ¿qué sabemos? Tenemos que nuestro logaritmo principal de z es simplemente coger el logaritmo neperiano del módulo de z y sumar i por el argumento principal de z. Entonces, tenemos que pensar en cómo va a transformar el logaritmo este conjunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en que todos estos elementos, los arcos de circunferencia, o bueno, aquí tenemos una parte que sería, para la parte real, solo me interesa el módulo, mientras que para la parte imaginaria me interesa únicamente el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas tienen el mismo módulo? Los arcos de circunferencia, ¿verdad? Entonces podemos decir, si yo cojo justamente este arco de circunferencia azul, como hemos puesto aquí, es decir, vamos a dibujar aquí el I0, el X, para ver ahora qué va a hacer mi función log principal. ¿Qué tenemos aquí? Decimos, ah, mira, es que resulta que si me fijo en el arco de circunferencia de módulo 1, la parte real en qué la va a transformar. La parte real lo va a transformar en 0. Entonces, de momento estoy aquí en el 0, ¿verdad? Sí. Y la parte imaginaria es entre dónde y dónde varía el argumento, ¿verdad? Es que el argumento siempre varía en todo este conjunto A entre pi cuarto y 3 pi cuartos, ¿verdad? Sí. O sea que siempre voy a estar entre, por aquí vamos a poner el pi cuarto y por aquí vamos a poner, por ejemplo, el 3 pi cuarto. Entonces, el logaritmo transforma este arco de circunferencia en este segmento vertical, ¿verdad? Sí. Y el morado, claro, el morado sería ver qué hace con el arco que tiene módulo raíz cuarta de 2. Ah, pues vamos a calcular el logaritmo de raíz cuarta de 2, porque es el módulo. Entonces, pues eso será un valor X, ¿verdad? Yo qué sé, por aquí pondremos logaritmo neperiano de raíz cuarta de 2. ¿Y qué va a hacer eso? La parte imaginaria va a variar siempre entre el ángulo, ¿verdad? Que sería siempre entre este pi cuarto y este 3 pi cuarto. Es decir, sería este segmento, ¿verdad? Conforme yo voy aumentando el radio de las circunferencias, ¿qué va ocurriendo? Que la parte real va aumentando, ¿verdad? Sí. Pero si nos fijamos, conforme disminuimos el radio de circunferencia, estos valores cada vez se acercan más, el módulo se acerca a todo lo que yo quiera al cero, ¿verdad? Lo cual significa que el radio, o la parte real, se acerca a todo lo que quiera hasta el menos infinito. Es decir, aquí lo que vamos a tener son una banda infinita que tiene altura 3 pi cuartos y por abajo pi cuartos. Y todo lo que está en medio es justamente los valores que me va a devolver mi logaritmo de ese conjunto A. Es decir, este conjunto sería el logaritmo principal del A. Y de nuevo hemos usado los elementos importantes que eran nuestros arcos
que mantenían el módulo constante y luego veía dónde variaba nuestro argumento. Y aquí tenemos entonces dibujado justamente nuestro conjunto logaritmo principal de este conjunto A. Y con esto tenemos ya todos los ejercicios.